ya tenemos la promesa desde ayer de que Carlos nos va a explicar bíblicamente la fecha del verdadero nacimiento del Señor Jesucristo, y ya hay muchos oyentes que a través del correo electrónico, escribiéndome a antivirus@cbclavoz.com y explicando de qué forma el programa El Antivirus les ha ayudado en su vida personal, ya muchos oyentes están con el material de la verdadera Navidad o la verdadera fecha de nacimiento de Jesús en sus manos, porque me han escrito y yo ya les he mandado el material. Aquí tenemos a Carlos Fuchán. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido al Antivirus. Donizetti Barrios, muchas gracias por tu llamada. Un saludo cordial para todos los radioescuchas del Antivirus en América Latina y el mundo. ¿Cómo estamos hoy, Donizetti? ¿Qué ha pasado de nuevo? Bueno, todo muy bien, gracias al señor Carlos, y yo recuperándome del pecho, de las vías respiratorias, de este problema de disfonía, cada vez mejor, gracias a Dios, y muy expectante por lo que usted nos va a explicar en el día de hoy acerca de cuáles son los detallitos a tomar en cuenta para poder saber exactamente cuál fue la fecha de nacimiento de Jesús, ya que sabemos por la misma Biblia que Jesús no nació el 25 de diciembre, sino que nació en otra fecha, pero ahí es donde entra a jugar su conocimiento bíblico, de manera que, adelante, Carlos. Muchas gracias, Donizetti, por la oportunidad que se me da en voz, en CBC La Voz y en el programa El Antivirus, para hablar de este hecho siempre tan importante como es el registro bíblico de la fecha natal del Salvador del mundo. En primer lugar, invito a los oyentes, y si tú me podrías ayudar con la Biblia textual. Sí, claro. Nos vamos a dirigir al Evangelio según Lucas en el capítulo 1, versículo 5. Lucas capítulo 1, versículo 5, aquí lo estoy buscando, primero Mateo, después Marcos, y después de Marcos está Lucas. Y en el capítulo 1, versículo 5, dice: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote de nombre Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y su nombre era Elizabeth. Muy bien, entonces se nos da el nombre de este matrimonio de ancianos, ya, de gente mayor, uno de los cuales, pues, era el hombre, era un sacerdote, y se nos da la clase del sacerdocio que él ejercía. Esta expresión de la clase de Abías, es este sencillo y registro bíblico que generalmente pasa desapercibido, es el que tiene una connotación de una importancia teológica, doctrinal y devocional, que es el inicio de las pistas que nos llevan. A partir de esta corta frase, es posible trazar en la Escritura el camino que establece nada más y nada menos que la fecha natal del Señor Jesucristo. Esa expresión sencilla de la clase de Abías. Ahora bien, ¿cómo es que este registro en el Evangelio, según Lucas, nos puede llevar a determinar esa fecha? Bueno, primeramente lo que hay que decir es que todas las propuestas, inicialmente a forma de paréntesis, pues, las propuestas y las afirmaciones y lo que se nos trata de imponer en el mundo acerca de la fecha del nacimiento de la persona más importante en la historia del universo, siempre han estado tradicionalmente relacionados a un sistema religioso mundano y pagano en el cual vivimos y en el cual hemos nacido y en el cual se nos ha contagiado de padres a hijos desde tiempos inmemoriales. Se nos ha ido contagiando con esta serie de afirmaciones que de ninguna manera son verdad. Entonces, esto es tan antiguo, Donizetti, como
los tiempos de Nimrod. En el capítulo 10 de Génesis, en la 13ª generación después de Adán, la tercera generación después del diluvio, ¿verdad? El diluvio, pues sabemos que pasó Noé con su familia, tenía 3 hijos y 3 nueras, su esposa. Uno de los hijos, Cam, tuvo a Canaán, Canaán tuvo a Cus y Cus tuvo a Nimrod. Era el 6º hijo de Cus. Entonces, nosotros a partir de este famoso primer prepotente de la tierra, porque eso es la palabra exacta y que se le debe aplicar a Nimrod, el primer prepotente quiere decir independiente de Dios, de la tierra, fue allí donde Satanás empezó a consolidar el concepto religioso de adoración madre-hijo. Este concepto religioso es en realidad una profecía que está en Génesis 3:15 acerca de la simiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza a Satanás. Entonces, lógicamente, la simiente de la mujer es el Señor Jesucristo, y la simiente de Satanás, pues, es nada más y nada menos que el mismo diablo, a quien Jesús venció y aplastó su cabeza y triunfó sobre Satanás y sobre el imperio que tenía Satanás de la muerte a través de su muerte en la cruz. Pero esta profecía, esta declaración profética de Dios fue muy pronto pervertida, trastocada en una mentira que dio origen al culto de adoración madre e hijo. Esto se explica suficientemente en el estudio que estamos entregando a nuestros oyentes, porque empieza precisamente por el problema desde su inicio, desde Nimrod. Ahora bien, si alguna propuesta nosotros tenemos que es provechosa, es fiel y es exacta acerca de la fecha del nacimiento, de este nacimiento de tanta importancia, solamente la podemos hallar en los registros de las Sagradas Escrituras. No podemos hallarla fuera, en los anales de la historia, porque la historia está sujeta al mundo, y el mundo entero está bajo el poder, la influencia de Satanás. Eso lo dice la misma Biblia. Entonces nosotros tenemos que tomar la escritura, los anales históricos, la historia de la humanidad, como decir, con mucha cautela, siempre cotejando con que esté de acuerdo con la palabra de Dios, y si no, inmediatamente desecharla. Entonces, si nosotros hurgamos, investigamos, escudriñamos, ¿verdad?, en los registros de la Sagrada Escritura, valga la redundancia, lo primero que tenemos que reconocer que hasta hoy, Donizetti, ni Israel ni la Iglesia profesante obedecen fielmente al calendario bíblico ordenado por Dios. Yo te invito a que abramos nuestras Biblias en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, y veremos allí cómo es cuál es el mes que Dios determina como el primer mes del año. ¿Qué versículo del capítulo 12? Mira, creo que es el 1 o el 2. Habló Yahvé a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes es para vosotros principio de meses, sea este para vosotros el primero de los meses del año. Exacto, y el primero de los meses del año, según después puedes seguir leyendo, es el mes de Abiú o Nisán, Nisán fue el nombre que tomó el primer mes del año después del cautiverio babilónico. Entonces, hoy en día se conoce como Nisán en el calendario hebreo,
y es el primer mes del año. Ellos, los judíos, entonces han trastocado esa verdad bíblica y la han puesto para que el año nuevo hebreo comience en el mes séptimo, el mes de Tisrei. Pero lo primero que tenemos que entender entonces es que ellos están equivocados, no es Tisrei, que es el mes séptimo que corresponde a nuestro septiembre-octubre, ni tampoco es enero, como es como lo ordena el calendario gregoriano de la Roma papal. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender, que el primer mes del año es Nisan. A los 14 días de ese primer mes, entre las 2 tardes, había que sacrificar la Pascua. Entonces, en esa Pascua era, según la tradición oral judía, y en esto sí están acertados, era que se esperaba la venida de Elías. La venida del profeta Elías estaba destinado que él naciera, o que él viniera, perdón, no naciera, que él viniera en la Pascua hebrea. Entonces, de allí en adelante, lo primero entonces es lo siguiente. Lo que según la Escritura no pudo suceder. Tenemos que hacer en el estudio 3 consideraciones básicas. Lo que según la Escritura no pudo suceder. Sí. De entrada decimos que el estudio detenido del registro del nacimiento de Jesús nos lleva a la conclusión que el Mesías jamás pudo haber nacido en invierno. Eso ya lo dije en el día de ayer en la entrevista, no sé si te acuerdas. Sí, pero vale la pena repetirlo, Carlos, como si nunca lo hubiera dicho. Bueno, es imposible que el Mesías hubiera nacido en invierno porque el relato del Evangelio, según Lucas, en 2:1 al 21, declara que en las cercanías de Betlehem había pastores que velaban y guardaban sus rebaños durante las vigilias de la noche. Permítame anotar un detallito. Cuando Carlos Fouchán dice Betlehem, se está refiriendo a lo que usualmente conocemos como Belén. Exacto, Belén, perdón, sí, es verdad. Vamos a decirlo, no lo vamos a transliterar, sino vamos a hacer la traducción tradicional, Belén. Perfecto, don Isetti. Entonces, en estos lugares de Belén que habían pastores, dice textualmente la Escritura que ellos velaban y guardaban sus rebaños durante la vigilia de la noche. Ahora bien, según el trasfondo histórico, se sabe que estos rebaños de aquella región eran llevados más tarde al templo en Jerusalén para cumplir con las leyes del sacrificio. Los corderos de Belén eran famosos por ser los únicos sin manchas ni defectos, y estos pastores sabían muy bien que su misión no era simplemente cuidar ovejas. Ellos estaban conscientes de que servían de esa manera, estaban sirviendo al Dios de Israel. Entonces, cuando estos pequeños animales que tipifican lógicamente al Cordero de Dios, que había de quitar el pecado del mundo, ellos hasta cierto punto estaban conscientes de su tarea, y por esta razón fue que fueron visitados por las huestes angélicas que cantaron aquel himno, pues. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de su elección, y les dieron entonces las buenas nuevas de que les había nacido un Salvador, y le dijeron el lugar donde iban a encontrarlo. Pero estas buenas noticias a unos pastores que velaban durante las vigilias de la noche los ganados, es imposible que lo hicieran en invierno a causa de las heladas y de las nevadas que caían allí en el desierto de Judea. Entonces, lógicamente, esto no pudo haber pasado en invierno, como el mundo hoy en día celebra pues el 25 de diciembre para las personas que viven en el hemisferio norte, es un tiempo de mucho frío. Entonces,
Carlos, me llega la pausa. ¿Usted me espera 3 minutitos, por favor? ¿Hacemos la pausa? Con mucho gusto, y seguimos con el punto número 2. Perfecto. Hacemos una pequeña pausa, amigos, ya continuamos. Y ahora, regresa con ustedes Donizetti Barrios y el antivirus. Aquí vamos, damas y caballeros, arrancando con el segundo bloque, con los segundos 26 minutos del antivirus. Este es el programa que protege tu vida, radio no tóxica, programación que no contamina tu corazón, que no ofende tu inteligencia. Estamos compartiendo a esta hora con Carlos Fuchán, y él nos está explicando exactamente cuál fue la fecha o cuál es la fecha que la Biblia indica en que nació Jesús, ya que la Navidad no pudo ser el 25 de diciembre, ya que es invierno en Belén, y las ovejas, según el relato bíblico, no pueden estar en los campos, y según el relato bíblico, aparecieron ángeles hablándole a los pastores acerca del nacimiento del Mesías, y estaban guardando las vigilias sobre sus ovejas, y la verdad es que para esa fecha en pleno invierno las ovejitas están bien guardadas. De manera, Carlos, que continuamos escuchando tu explicación desde Barcelona, España. Adelante. Muchas gracias por el resumen, como siempre, Donizetti. Prosigo. Entonces, el primer punto es lo que es imposible que hubiera pasado en diciembre. Diciembre, ya he entrado, bien terminado diciembre, estamos hablando de diciembre, de enero. Ahora, el segundo punto es lo que, según la Escritura, pudo suceder. Vamos a ver, esto para establecer la fecha del nacimiento de Jesús, es necesario establecer el tiempo en que Elizabeth, esposa de Zacarías, padre de Juan el Bautista, quedó embarazada. Pues la Escritura nos da una precisa información de que Juan era 6 meses mayor que Jesús. Si quieres puedes buscarlo ahí en Lucas 1:26 y 1:36. O sea que eso es algo determinante, que la Escritura determina con precisión absoluta, de que en Lucas 1:26 y Lucas 1:36 se establece pues que Juan el Bautista era 6 meses mayor que el Señor Jesús. En el 1:26 dice: al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea cuyo nombre era Nazaret. Y el 36 dice: y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para aquella que era llamada estéril. Exacto, entonces vemos al 6º mes de que, al 6º mes de lo que se le anunció a Zacarías, pues, ¿verdad? Que tendría un hijo que se llamaría Juan. Entonces, en el 36 es más específico y más claro. Era el 6º mes para Elizabeth. Ahora, para ubicar esa fecha, nos detenemos entonces en el relato de Lucas 5, específicamente en la frase que iniciamos el estudio, que es del grupo de Abías. El sacerdote Zacarías se encontraba ministrando en el templo cuando se le apareció el ángel del Señor para anunciarle el nacimiento de su futuro hijo, pues el nacimiento de su hijo, y relacionándolo con el profeta Elías. Eso está en el versículo 17 del capítulo 1 de Lucas, cuyo advenimiento, el advenimiento de Elías, está en Malaquías 4:5, que según la tradición judía, ya expliqué, tenía que ser en la Pascua. Esa Pascua se hacía en el 14 de Abib o de Nisán, que era el primer año del año lunisolar hebreo. Más tarde, el mismo Jesús se habría de referir a Juan como Elías. Fíjate, si quieres podemos verlo en Mateo 11:14. Muy bien, Mateo 11:14. En Mateo 11:14 habla de una referencia que el Señor hace. Dice, y si queréis aceptarlo, Él es Elías, el que estaba a punto de venir. Exacto, y se refería a Juan el Bautista, ¿no? Correcto. Ahora bien,
unos 1000 años antes de esta cuestión del grupo de Abías, de establecer los grupos, unos 1000 años antes, el rey David estableció 24 órdenes sacerdotales para ministrar en el templo. Estas clases o grupos sacerdotales, una de ellas pertenecía a Zacarías, había caído en la octava suerte. Búscate allí una de Crónicas 24:10. Primero de Crónicas 24:10. 24:10. Estamos buscando el 24, versículo 10 de Primero de Crónicas. Aquí lo encontré, estoy despegando las hojitas, dice: la séptima a Acos, la octava a Abías. Ajá, la octava a Abías. Uh-huh. Entonces esa octava suerte, porque se echaron suertes, pues le tocaba a mediados, era durante el cuarto mes del año lunar, o sea, cada 15 días, porque si eran 24 órdenes en 12 meses, pues tocaba cada 15 días. Y entonces es previsible inferir que tan pronto como Zacarías regresó a su hogar, Elizabeth quedara embarazada. Esto debió haber sucedido a mediados del mes de Tamuz, que corresponde a nuestro junio-julio. Entonces, fíjate bien, si nosotros establecemos esto por lógica, por inferencia lógica de la Escritura, que tuvo que haber pasado, por eso digo que lo que según la Escritura pudo suceder, entonces nos da que 9 meses más tarde, entonces tenía que nacer Juan. Okay. A partir del mes de junio-julio, que es Tamuz. Y si tú cuentas exactamente desde junio-julio, 9 meses más tarde, te da exactamente a mediados del mes de Nisán del siguiente año. Es decir, durante la Pascua hebrea nació su hijo. 6 meses después nació Jesús. Entonces, si Juan nació el 14 de Nisán, 6 meses más tarde es el 15 del mes séptimo. Es tan sencillo como eso. Y el 15 del mes séptimo es la fiesta de los tabernáculos. Por eso dice la Biblia que el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Entonces, esto es una evidencia que para mí es tremenda, el que te lleva primero a determinar la fecha de nacimiento de Juan el Bautista, y 6 meses después, lógicamente por la lectura que hemos visto anteriormente, pues nos lleva al nacimiento del nacimiento del Salvador. Entonces, el mismo Evangelio de Lucas nos informa la fecha en que la Virgen Miriam se halló encinta. Después de estos días, dice textualmente, leo, después de estos días su mujer Elizabeth concibió y se mantenía en reclusión 5 meses. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea cuyo nombre era Nazaret, a una virgen, y el nombre de la virgen era Miriam. Después de anunciarle, entonces cierra el texto, ¿no? Después de anunciarle que quedaría encinta, el ángel Gabriel añadió, he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y para ella, la llamada estéril, es ciertamente el 6º mes, pues de parte de Dios ninguna cosa será imposible. Cita Lucas 1:36, 37. Es muy probable entonces que Miriam quedara encinta en el mismo momento de aceptar la voluntad de Dios. Fue entonces cuando la sombra del Omnipotente vino sobre aquella jovencita de la cual había de nacer el Mesías. Era el 6º mes para Elizabeth, que corresponde a Tebet, 10º del año lunar, es decir, a diciembre,
Fíjate tú qué cosa, ¿no? Entonces, en ese tiempo, Miriam fue a visitar a su pariente Elizabeth y se quedó con ella 3 meses, exactamente hasta el nacimiento de Juan, que como hemos visto corresponde a los meses de marzo-abril. Esta cita está en Lucas 1:56. Prosigo. Las 40 semanas de embarazo de Miriam se cumplieron a mediados de Tisrei, el 7º mes del calendario hebreo, que corresponde a septiembre-octubre. Y esto, entonces, es algo que es irrebatible, don Isetti. Estamos trabajando con puros registros bíblicos que son inobjetables. Claro. Entonces, todo nos lleva hasta aquí, al 15 del mes del 7º mes, que es Tisrei. Ahora, voy con la última parte, que es la más importante. Esta parte la he titulado Lo que según la Escritura sucedió. Repito, lo que según la Escritura sucedió. Continuando la pesquisa, nuestra atención ahora es para la fecha del año nuevo ordenado por Dios, 1 de Abib, que es Nisan. Ya lo leímos en Éxodo 12:2. Esto corresponde a los meses de marzo, abril del calendario gregoriano nuestro. A pesar de ser un mandato tan claro y específico, lo hemos dicho, con tristeza vemos que ni Israel ni la verdadera iglesia han puesto la debida atención en este mandato. Antes, y te ruego que nos vayamos a Jeremías 10:2. Jeremías capítulo 10, versículo 2. Versículo 2. Dice, así dice Yahvé, no aprendáis el camino de las naciones, ni os turbéis por las señales de los cielos, aunque los gentiles se turben por ellas. ¿Ves? Nosotros, en vez de seguir la Biblia, hemos aprendido el camino de las naciones. Pero según el Dios único, el año comienza en la fecha que dice Éxodo 12:2. A partir de allí, Dios señaló las 7 solemnidades que Israel debía celebrar en sus tiempos durante el año. ¿Te acuerdas que esas 7 solemnidades nosotros las estudiamos Claro. en uno o dos programas que tuvimos hace algún tiempo? Entonces, que se establecía que esas 7 solemnidades eran una especie de símbolos o de tipos para una realización completa en la vida del Mesías, de Israel y de la Iglesia. Entonces, la primera de ellas era la Pascua, pues. La Pascua es símbolo de Cristo, nuestro Redentor, ¿verdad? Muerto por nosotros. Dice, Cristo es nuestra Pascua. Después venía los panes sin levadura, esto es un símbolo de la cena dominical. Después venían las primicias, símbolo de Cristo en su resurrección. Después venían la fiesta, la cuarta fiesta, que eran los panes con levadura, que es símbolo de la Iglesia de Cristo, siendo acepta a pesar de que el pecado todavía está en ella. Esperando pero son perfectos en esperanza, que es Pentecostés. La quinta fiesta es las trompetas, que son un símbolo del arrebatamiento de la Iglesia. La sexta fiesta es el día de la expiación, que es el símbolo del advenimiento para perdón de Israel. Y la última fiesta es la fiesta de los tabernáculos. Esto es un símbolo o un tipo del reino de Cristo en la tierra que va a durar 1000 años. Entonces, una atención especial debe prestarse en este estudio a la última fiesta, que está en Levíticos 23, 5 al 41. Esto arroja mucha luz sobre la fecha que tratamos de determinar. La solemnidad de los tabernáculos, que era la última de las celebraciones del año, pone fin a la serie de fiestas solemnes instauradas, establecidas por Dios.
en el orden profético, esta última fecha corresponde a los acontecimientos que sucederán inmediatamente después del advenimiento, desde la instauración del reino milenario hasta la creación de los nuevos cielos y la tierra. Es decir, durante 1000 años literales, esta humanidad vivirá la gloriosa experiencia de ver a Dios morando en Sión. Te ruego que leamos Joel 3:21. Esto sí, ayer no me acordaba dónde estaba. ¿Te acuerdas que te hablé algo de Joel? Sí. Joel 3:21, está al final del libro de Joel. Dice el versículo 21, limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Yahvé habitará en Sión. Exacto, ¿ves? Limpiaré la sangre de los que no había limpiado. ¿Quiénes son? Su pueblo Israel, porque a nosotros ya nos limpió la sangre, ¿ves? Primero limpia la iglesia, y en el Yom Kippur, en la fiesta del perdón, entonces limpia la sangre de los que no había limpiado. Y Yahvé morará en Sión, la última fiesta. Entonces, ese corto versículo, Joel 3:21, hace referencia a dos fiestas, a la sexta fiesta, el Yom Kippur, la fiesta del perdón, y a la fiesta de los tabernáculos, cuando dice, y Yahvé habitará en Sión. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años, hasta la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Entonces, finalmente, nos volvemos a Juan, al Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 14, donde textualmente dice, y el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Esta palabra griega, ya hablamos, es kenosen, que está traducida tradicionalmente como habitó, es en realidad un verbo que literalmente significa asentar tabernáculo. Este término es una traducción de la palabra hebrea Sukkot, que se usa para definir tabernáculos o cabañas. Entonces, esta palabra que usa el evangelista es muy importante porque se nos da una clave muy precisa para formular la siguiente pregunta. Y esta pregunta se la quiero hacer a todos nuestros oyentes. Oigan bien. ¿Qué fecha podía escoger Dios? ¿Qué mejor fecha podía escoger Dios para que su Hijo naciera en esta tierra, sino en la fiesta de los tabernáculos? Por eso es que Él es Emmanuel. Ahí es donde nosotros entendemos que su nombre es Yeshua, que quiere decir Yahvé salva. Pero también tiene otro nombre que es Emmanuel, que quiere decir entre nosotros Dios. Entonces, ¿qué mejor fecha para que la deidad se encarnara que esa fecha de la fiesta de los tabernáculos? Esto se encuentra relacionado directamente en el hecho de que Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, Donizetti, llegaría a habitar en la tierra, en Sión. El registro del Evangelio según Mateo, donde el Salvador recibe el nombre de Emmanuel, es en extremo significativo. Uno de sus nombres ya hemos dicho que es Yeshua, por el cual es llamado. El otro es Emmanuel, que significa Dios entre nosotros. Y este nombre tuvo su cumplimiento con la presencia de Jesús entre los hombres. Entonces, por eso es las palabras del evangelista, el Verbo se hizo carne, ¿ve? Y tabernaculizó entre nosotros. ¿Cuál era la fecha de celebración de esta solemnidad? Pues ni más ni menos que el día 15 del mes séptimo. Exactamente 6 meses después del día que había nacido Juan el Bautista. ¿Que en nuestros calendarios equivale a cuál fecha? Mira, en nuestros calendarios, esto sí, te voy a pedir disculpas porque sí. Ahora me acuerdo de la promesa que te hice que iba a buscarlo en el calendario, pero le ruego a los oyentes y a ti que me disculpen, pero hoy hemos tenido un día muy agitado con mi suegro. Ya. Tú sabes que ya yo te anuncié que él estaba bastante enfermito y sí. Ya está sobre los 94. Bueno, total que hoy se complicó
y hemos estado todo el día en este asunto hasta que al final tuvo que ser internado en el hospital en emergencia, y lo operaron, y bueno, el doctor pues nos dice que ya está muy débil y que no cree que supere la operación, pero nos ha dado el Señor mucha paz y mucha serenidad en esto, y nos ha puesto ese versículo que dice que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, y damos gracias a Dios porque Él también hace más o menos unos 40 años que Dios lo llamó a su gracia, y estamos pues en espera pues de que, claro que Dios es poderoso para hacer, pero lo que te quiero decir es que no he podido, pero mañana sí ya me voy definitivamente a nuestra audiencia, que esperen con mucha avidez y entusiasmo la fecha de la fiesta el 15 de Tishrei, cuando cayó este año, por ejemplo, pero si quieres también lo podemos buscar cuando cayó, en qué fecha exactamente cayó cuando nació Jesús, porque Jesús nació en el -6, Él no nació en el 0. Hay un error allí en el calendario gregoriano, y Él nació en el -6, en el 6 antes de Cristo, por así decirlo. Claro, año 6 antes de Cristo. Sí, antes de Cristo. Entonces, Él nació en esa fecha, y la Pascua hebrea donde Él murió fue la del 27, la del año 27, no la del año 33. Como se supone. Y usualmente también se suponía que el error no era de 6 años, sino de 3, que Jesús nació en el año 3 antes de Cristo. Sí, bueno, había un rango, Donizetti, entre 3 y 7 años, no estaban seguros. Ya. Pero gracias al calendario hebreo se ha podido determinar que la única Pascua en la que Jesús pudo haber muerto es la Pascua del año 27, porque es la única que se conjuga la profecía de que él iba a pasar 3 días y 3 noches en el infierno. Entonces esto es muy importante, porque si él murió un viernes y resucitó un domingo, es imposible que haya pasado 3 noches. Claro. ¿Me comprende? Sí. Son escasamente 2. Y entonces la única que tú buscas en esos 7 años de rango, y la única que te da que la Pascua fue en el día jueves y que él murió un jueves, entonces es en el año 27. Y es por eso que es determinante eso. Entonces, y eso también lo explicamos, ¿sabes dónde? En la cronología. Porque la cronología es muy importante entender esa fecha, porque determina las 69 semanas de Daniel que el ángel pues le dijo al profeta Daniel que estaban determinadas 70 semanas de año para terminar con todas estas cuestiones proféticas y traer la justicia perdurable, pero esas 70 semanas las dividió en 3 partes, en 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. Entonces, las 67 semanas se cumplieron para reconstruir el templo en los tiempos de Esdras y Nehemías. Las 62 semanas se cumplieron cuando Jesús entró en el pollino en Jerusalén y lloró sobre la ciudad. Y después, esta próxima semana que falta es el Apocalipsis, que se tiene que cumplir. Claro. Entonces, todo eso tiene que ver, pues, con la fecha en la cual el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Para mañana. Exactamente. Sí. Sí, dime. Para mañana, entonces, podemos aspirar a conocer la fecha exacta, echando el almanaque para atrás. Sí, bueno, el problema con el almanaque electrónico que tengo, que me da solamente hasta el año 0. Ah, ya.
¿Me comprendes? Sí, sí. Entonces puedo determinar la fecha de la muerte, pero lo cual me da el -6, lógicamente, pero no tengo manera de regresar para atrás. Hay que hacer unos cálculos astronómicos allí de esos 6 años y no lo tengo. Entonces lo que sí les puedo dar es, por ejemplo, este año, cuándo fue el nacimiento del Señor, sí, cualquier cosa que sea a partir del año 0 hasta el, qué sé yo, hasta el 2000, 3000, adelante, no tiene problema. Ok, está bien. Pues Carlos, muchísimas gracias, el tiempo se me ha cumplido. Mañana, Dios mediante, le estaré llamando otra vez para que sigamos platicando acerca de estos temas tan interesantes. Muchas gracias a ti y a la audiencia sobre este tema en verdad apasionante. Saludo cordialmente en el nombre del Señor Jesús a todos los radioescuchas del antivirus en América Latina y el mundo. Gracias, Carlos. Allí teníamos a Carlos Fouchant desde Barcelona, España, compartiendo con nosotros en vivo y en directo a esta hora.